Hola a todos. El vídeo de esta semana no era esto para nada. El que toca esta semana lo vamos a dejar para la siguiente. Lo que pasa es que me puse a experimentar y me puse a grabar por si acaso y menos mal todo el proceso. Y bueno, viendo lo que me ha quedado, y bueno, aquí lo tenéis, creo que merece la pena hacer un pasito a pasito pues para todos vosotros. Si visteis el vídeo anterior sabréis que me sobraba un poquito de Super Sculpey del que compré por Amazon y esto es el resultado de gastar pues ese Super Sculpey sobrante. Yo me comprometo a tratar de buscar otro método para poder hacer esto por quien no quiera animarse a trabajar con esta plastilina. Pero tampoco es que tengáis excusa porque es muy asequible para todos. Con menos de 15 euros de gasto tenéis el material, se compra por Amazon, os llega en casa y la verdad es que no necesitáis casi que nada más. A mí me gusta mucho esto al final porque aparte de que me abre muchas puertas para otros proyectos, queda súper guay, súper durito. El brillo también me gusta bastante y la parte interior la he forrado pues para que quedara un poquito con un acabado más decente. Dicho esto, sí intentaré buscaros otra manera, pero os animo a probarlo, sobre todo porque lo encuentro súper divertido y algo bastante distinto. Pero al iniciar el tutorial me diréis, tenemos un problema, y es que comienzo el vídeo con algo que evidentemente todos tenemos en casa, que es un molde de escayola de la cabeza de nuestro ex. No, es que el mío se extravió y bueno, menos mal que tengo este. Tema aparte, intentaré hacer un tutorial, pues en otro momento, de cómo hacer réplicas de vuestra cara, pero evidentemente, como sé que no es algo usual, voy a intentar daros alternativas a esto. Bien, en total tenemos 5 más o menos alternativas. La 1, que sería la ideal, es la cabeza de escayola. Vale, descartada. Número 2. Una cabeza como esta, se pueden comprar por Amazon y lo bueno de estas cabezas de maniquí es que luego son súper útiles para en el tema cosplay estilizar pelucas. Número 3. Una cabeza igual, pero en este caso de Porexpan. Igual, muy útiles para las pelucas, estas las podéis encontrar seguramente en cualquier bazar y son mucho más económicas. Número 4. Hinchar un globo, cubrirlo con el mejunje este Art Attack de cola blanca para madera y papel de periódico hasta que quede duro y luego pinchar el globo. Y número 5, incluso podríais tomar papel albal, arrugarlo hasta que tenga el tamaño pues de una cabeza y utilizar eso de base. O sea que al final lo importante es tener algo más o menos ovalado sobre lo que poder trabajar. Bueno, yo ya me despido, os dejo con el vídeo. Me quiero disculpar por si alguno de vosotros o vosotras piensa que no está muy al abasto de todos, aunque yo creo que sí, que si os lo proponéis lo podéis conseguir sin problema. Y nada, si no, al menos espero pues que encontréis útil el vídeo o que haya cositas que podáis sacar ideas para otros proyectos. Y ahora ya nos vemos en el siguiente. Hola. Si te has saltado la intro para no oír a la pesada de Momo hablar, te recomiendo que recuperes el último minutito en el que hablo de alternativas si no tienes una cabeza de escayola en tu casa. ¿Ya está? Pues vamos a por ello. Comenzaremos cubriendo la base para no ensuciar y para poder reutilizar nuestro molde más adelante. Así pues, con papel albal comenzaremos a cubrir la superficie donde queramos trabajar. La primera capa quería que estuviera muy bien pegada, resiguiendo cada forma, así que voy a usar algo cilíndrico para alisarlo todo. Podríais usar incluso una cuchara. Para que nada de lo que estoy haciendo se mueva, voy a ir pegando algunas esquinas usando cinta de pintor. Continuaremos con papel albal, pero esta vez con una imagen de referencia. Yo usaré este perfil de sábito pues porque en el fondo las máscaras de gato todas tienen la misma forma y la verdad es que me gustó bastante como base para la de Tanjiro. Vamos a añadir más piezas de papel albal para crear los volúmenes principales, es decir, una frente abultada y la boca. Marcaré con un permanente una primera línea base para toda la máscara y voy a arrugar todos los bordes hasta ese punto. Y así, finalmente, nos quedaremos con una pieza como esta. No es muy complicado, como veis.
Bien, creo que este paso es opcional, pero yo lo hice porque, bueno, esto al final era un experimento e iba probando cosas. Lo único que tomaré es cola blanca para madera, papel de periódico, de diario, de váter, recortadito, lo que queráis, y un pincel. Mezclaré en un tapón la cola con un poquito de agua para hacerla más líquida y voy a recubrir toda la superficie con esto, añadiendo los papelitos recortados y muy bien empapados. Ahora ya lo dejé secar toda la noche y listo. Vamos a por el Super Sculpey e iremos tomando cachitos, aplastándolos con un rodillo y pegándolos sobre la base. Lo ideal es dejarlos con un grosor de unos 3 milímetros, por ejemplo. Antes de cubrirlo todo, volví a marcar un borde uniforme para la máscara y ahora sí, pedacito a pedacito, lo fui cubriendo todo. Aquí tan solo con los dedos podréis fundir bien los bordes para que queden uniformes y difuminados. ¡Voilà! Base lista y tampoco nos ha sido tan complicado. Y ahora sí que sí, a por una referencia, esta vez de la máscara de Tanjiro. Primero los bordes, que me seguían pareciendo todavía demasiado grandes, así que bueno, eliminé un poquito de más por allí y por allá. Bien. En la frente aún le faltaba volumen, así que se lo añadí poco a poco, difuminando con los dedos y comparando con la imagen. Lo mismo para la boca y para los ojos. Y sí, con los dedos es suficiente. Ahora que tenía algo así, mucho más coherente, a por las orejas. Son necesarias en este punto para ver dónde va todo colocado y claro, la base también será de papel albal. Haré triangulitos un poco desiguales y bueno, más tarde los cubriré con más Super Sculpey. Listo, así de fácil. Pero les añadiremos un poquito de detalle. Para esto uso un vaciador y la verdad es que son formas tan sencillas que es una máscara bastante fácil de esculpir al final. Cuando tengamos podemos situarlas sobre nuestra cabeza y para eso intento verla de frente y no sobre la mesa. Voy comparando con imágenes y cuando tengo un poco claro dónde las quiero, retiro el Sculpey para hacer sitio a esta oreja. La intentaré integrar usando más plastilina y listos. Y bien, ahora que las tenemos situadas, podemos ver de nuevo, en mi caso, que sobraba un poco de borde, así que también fuera. Las orejas nos sirven para situarnos y para ver dónde aún faltan volúmenes y para ver dónde irán las facciones de la cara del gato. Cuando lo tengo más o menos voy a alisar la superficie, así que voy repasándolo todo con un vaciador para igualar. Podéis usar un pincel con alcohol, con gasolina para mechero, incluso con aceite para bebé, para terminar de dejarlo todo sin huellas, pero en realidad aún nos queda trabajo. Aquí lo tenemos todo listo para colocar las facciones o no. A ver, otra opción mucho más asequible para los que no os queráis complicar es hornear esta pieza tal y como está y pintar la cara a mano. Quizá os sintáis más seguros de este modo que no esculpiéndolo, esto a vuestra manera. Pero continuemos para ver cómo lo hice. Marcaré las facciones usando un lápiz de forma aproximada hasta que tengan coherencia con el tamaño y simetría. Y ahora, con un vaciador pequeñito, las empezaré a marcar. Si os fijáis, para todo uso la misma técnica, así que no es muy complicado. Comprando un solo vaciador os bastaría. Voy quitando un poquito de material y lo voy aplastando para que quede el surco, y así en toda la cara. Si vemos que aún nos faltan volúmenes, podemos añadir más Sculpey. No uso un orden en concreto para hacer esta pieza porque a medida que construyes te das cuenta de que vas dejando fallos por aquí y por allá y los vas arreglando. Y bueno, a partir de este punto es bastante fácil. Sigamos alisando, repasando detalles y usando alcohol con un pincel, por ejemplo, para dejar un buen acabado. Escultura lista, pero al fin nos queda lo más divertido que es hornear y pintar. Podéis arrancar la base ahora sí de la escayola para meterla al horno y usar las instrucciones de vuestro paquete. Para mí fueron 16 minutos a 130 grados. Y ahora ya lo tenemos, la pieza ha quedado completamente endurecida.
Ahora, para continuar con lo de experimentar, quise hacer un par de capas de látex para ver si al pintar luego la pintura se adhería mejor o para ver si quedaba pues más brillante y bueno, saltaros este paso si queréis, que era lo que yo estaba haciendo como mono de pruebas y descubriendo. Y ahora con el látex seco voy a pintar usando pintura en spray brillante, de color blanco. Esta opción para la base es mucho mejor que ir con un pincel y acrílicas porque nos evita dejar las marcas de las pinceladas. Cuando la capa blanca esté completamente seca, ya aparece otra cosa, así que a terminarla. Estuve usando pinturas acrílicas y pinceles para, a mano, rellenar todos los detallitos. Disculpad que se vea poquito, pero a pesar de que era de día, estaba todo muy nublado, llovía y la luz no era la mejor. Comenzamos con los ojos, a los que les tuve que dar hasta 3 capas para que quedara todo tan opaco como quería. Lo que hice es tomar un pincel súper finito cuando secaron y con un granate oscuro reseguí las formas hechas con el Super Sculpey para dar un poquito más de profundidad. Segundo fue tomar un pincel súper finito para delinear los ojos del gato con mucho cuidado y un pulso terrible. Y que más tarde, cuando lo tengamos, lo aprovecharemos para rellenar también los huecos del hocico del gato y la nariz. Tercero es el rojo un poquito más vibrante para las redonditas en la comisura del labio y para las orejas. Y sí, necesité unas 4 capas como mínimo para que quedara bien opaco, y eso es que o la pintura no es de mucha calidad o en realidad sobre el blanco brillo en spray no se adhiere demasiado bien y creo que es lo segundo. Y por último, el burdeos que usamos en los ojos para el detalle de la frente. Son 4 capitas también hasta que quedó opaco. Y voilà, la máscara quedó pintada pero no terminada. Vamos a darle la vuelta y a retirar con mucho cuidado el papel albal y luego estirar para retirar también con mucho cuidadito el papel pegado. No deberíais tener problemas. Para darla completamente por terminada, yo tomé goma eva de la más finita de color negro, la deformé con calor para que se amoldara al interior y lo pegué todo usando cola de contacto. Creo que así le da un acabado mucho más bonito y seguro. Y esto ha sido todo, chicos. Espero que este método os dé ideas para otros de vuestros proyectos y que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!